Bueno, prometimos charlar un rato con el contador José Mané Farré, que es un gusto recibirlo, ¿no? Sí, señor. Bueno, así que, vamos, ¿cómo te va, José? Gracias por venir, ¿eh? No, Gracias, un gusto José. estar con ustedes. Hacía mucho que no los veía. Y son más ricas las charlas que tenemos entre medio que las que vamos a hablar acá seguramente. Pero bueno, hay cosas que le interesan a la gente y tiene que ver con todo esto que se ha anunciado, que se viene anunciando, y a partir, Ricardo, del tema de impuestos a las ganancias. Sí, señor. ¿No? A partir de haber subido el mínimo de la cuarta categoría a 1.770.000, ¿cómo lo ves? En principio, ¿cómo lo ves? Sí, sí. Y en segundo término, las consecuencias que trae eso. Bien. Yo diría que para que la audiencia comprenda de qué es el impuesto a las ganancias, no todo el mundo está en el tema, el impuesto a las ganancias es un tributo nacional que rige del año 1932 y que lo pagan ¿quiénes? Las empresas y las personas físicas. Y de las personas físicas lo pagan los empleados en relación de dependencia y los jubilados, etcétera, y los autónomos. Todo esto que estamos escuchando estos días es una medida para quién, para las personas físicas que están en relación de dependencia, no para los autónomos. Y a esas personas se les eleva el piso a partir del cual pagan impuestos a las ganancias de 700, voy a redondear, de 700.000 pesos mensuales a 1.700.000. Entonces, la primera observación que uno puede reflexionar es esto, dice, sí, pero ¿por qué le dan a este y a este no? Y yo pongo el ejemplo de que puede haber dos hermanos mellizos, siameses más, que se levantan todas las mañanas 8 a trabajar, están todo el día dedicándose a su actividad, pero uno está en relación de dependencia en una buena empresa o empleo público, y el otro es autónomo. ¿Qué es autónomo? Plomero, carpintero, no monotributista, alguien que está yendo más que un monotributista. Al final de la semana, del mes, se juntan y en un asado del domingo dicen, che, hagamos un resumen, ¿cómo te fue este mes? Entonces el que es empleado en relación de dependencia, estoy hablando de octubre, saca un montón de plata, bueno, un montón, si son billetes de 1.000, se imaginan lo que voy a decir, y lo pone arriba de la mesa. Este es el producto que me quedó después de trabajar, 1.700.000. ¿Y cuánto es para vos?, le pregunta el hermano. Todo para mí. ¿Y ya vos cómo te fue? Sí, a mí me fue también, 1.700.000, pero antes de traerlo, ves que traigo nada más que 1.300.000, porque hay 470 que se lo quedó el fisco. ¿Por qué esta desigualdad, claro, aunque todos debemos estar igual a la ley? Estoy hablando de cosas iguales. A pesar de que ahora, antes del programa quise ver si había novedades, advertido de esto, y dice, vamos a sacar alguna medida a favor de los autónomos y los monotributistas. Pero fíjense, ¿qué se dice siempre? Las jubilaciones de privilegio hay que descartarlas. El 80% de lo que se paga en Argentina en jubilaciones, que es el mayor gasto social, que no se puede controlar y que lo controlan para déficit cero, no aumentándole a los jubilados, claro, el 80%, ¿qué le importa esta medida? Nada. Solamente un pedacito del 20%, las de privilegio quizás, van a pagar menos impuestos. Y en muchos casos, si es que tenés la distribución, la mayor cantidad de personas que pueden llegar a estar, o sea, que le va a beneficiar este 1.700.000, ¿está dentro de las esferas del Estado? No, ese dato no lo tengo. Porque dicen que los empleados, los salarios de los públicos son muy superiores a los del privado. Bueno, depende de qué público hablamos. Si hablamos de un empleado de un ministerio, no son tan altos. Pero si hablamos de empleados públicos, de que estén en la empresa de agua de la esposa de Massa, de YPF, de empresas del Estado, la FIP, ANSES también, los creo. Bancos públicos. ANSES también, ANSES también. El ANSES, pero esto está publicado, no lo digo yo. Ves que tenían sueldos altos, ahí sí son bastante altos, ¿no? Pero digo, los jubilados, entonces, para terminar este esquema, no tienen ningún beneficio y las empresas ninguno. Cuando las empresas, en la medida que no distribuyen utilidades, deberían fomentárselas para que den trabajo, hagan desarrollo, y el impuesto a las ganancias vaya a los directores, a los accionistas una vez que se distribuya. Esto ocurre en todas partes del mundo. O sea, mi primera impresión que me preguntan, creo que es inequitativo, creo que está
digamos, los más humildes están subsidiando a los que tienen mayores ingresos. Creo que es un parche hecho a 90 días de las elecciones finales, de asumir el nuevo gobierno, y donde cualquier reforma tributaria que todo el mundo habla que hay que hacer, se le pone un parche más y no va a ser convenida por el nuevo Congreso, que ahí es donde debe ir, que se va a constituir el 10 de diciembre. ¿Es retroactiva, Julio? ¿Qué han hecho? Han hecho por un decreto esta norma. ¿Se puede hacer una modificación tributaria por un decreto? No. ¿Se puede hacer por un decreto de necesidad y urgencia, que son más? No. ¿Quién lo dice? La Constitución. En materia penal, tributaria, de partidos políticos y de régimen electoral, no se pueden hacer. El decreto que he visto esta mañana está firmado por el presidente, el jefe de gabinete y el ministro de Economía. Está firmado por todos los ministros. No dice decreto de necesidad y urgencia, y hay un artículo 6 que dice, bueno, infórmese al Congreso de esta cosa, ¿no? O sea que bastante parche desde el impacto macroeconómico, desde el impacto jurídico. José, digamos, esta decisión va a costar cerca de billón y medio. ¿Qué impacto tienen las provincias? Bueno, ya que hablas de 1 billón, es lo que estimaban cuando este monto era 1.770.000. Pero en realidad no se pone en el decreto una cifra, sino que se pone un monto equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil, que son de 118.000, por eso por 15 da 1.700.000, pero que el 1 de octubre cambia. Claro. 10% más, o sea que va a llegar a 2 millones de pesos. Fíjense, va a quedar una pequeña cantidad que pagan que impuesto a la ganancia, que es el impuesto más progresivo y correcto para la redistribución de la riqueza en cualquier parte del mundo. Pero no sé, ¿por qué no bajaron el IVA? Claro. Que ese sí un impacto y beneficio para el que menos tiene también, por supuesto, ¿no? Por los alimentos, al menos. Pero, digo, ¿no se ha dicho siempre que el salario no es ganancia? Es que, bueno, yo no estoy de acuerdo. Con eso. No estoy de acuerdo. Y te voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Primero, acá se llama impuesto a las ganancias. Entonces yo no gané porque gasté en... No, es un impuesto a los ingresos, así se llama en todas partes del mundo. Un problema de nombre, pero la esencia es la misma. Yo pregunto, un plomero, un profesional que gana X cantidad de pesos y no cobra un salario, cobra un honorario. A ese sí tiene que pagar ganancia, porque si cobraba salario, no paga ganancia. No es un problema del nombre, es un problema de la producción que genera el esfuerzo del hombre, o por salario. Entonces eso que el salario no es ganancia, no estoy de acuerdo, porque estar de acuerdo significaría que alguien que gana 1 millón de pesos, 500.000, además estamos hablando 1 millón, ¿cuánto es el salario promedio en Argentina? Sí, no, 300.000, ¿cuánto? Preguntémosle a la gente, ¿no? Sí. Digo, yo creo que el salario, no, por su calidad de nombre de salario, no debe ser distinto a un honorario o cualquier retribución al esfuerzo personal cuando uno pone el pecho en el trabajo de todos los días. Sí. Te preguntaba cuánto impacta esto en las provincias. Entonces, un perjudicado va a ser los más humildes. ¿Por qué? Porque como no se lo sustituye por ningún impuesto, no han dicho al menos por cuál, sí. Y como en la economía familiar, ingreso menos gasto te da el resultado de tu balance familiar. Si hay menos ingreso, el gasto no se reduce. ¿Cómo se cubre? Con emisión. ¿Y la emisión qué es? Inflación. ¿Y quién paga la inflación? Los más humildes. Sí. Cuando van a comprar el pan, la leche, toman el transporte, etc. ¿no? ¿Sí? Esto y primer perjudicado, el más humilde. Segundo, las provincias. Porque los impuestos en general los cobra la nación y los coparticipa entre las provincias. O sea, hace una especie de caja recaudadora. Eso está establecido en la famosa ley de coparticipación federal, donde la nación dice, yo recaudo y después voy a distribuir bajo una regla de juego que es la ley de coparticipación. Muy bien, estos impuestos que se dejan de recaudar va a hacer que la masa coparticipable sea menor. O sea que al momento de distribuirle a las 24 jurisdicciones argentinas, sí, van a ser menores los ingresos para su propia actividad. Según he leído, en la provincia de Córdoba, y hablando del billón que hacía referencia, serían una disminución en los ingresos que le vienen a la nación para hacer frente a las necesidades de Córdoba de unos 50.000 millones de pesos mensuales por el trimestre
octubre, noviembre, diciembre. Estos parches que recién vos justamente decías, es un parche más, el gobierno que venga, ¿tendrá que hacer alguna reforma tributaria? No cabe ninguna duda que la tendrá que hacer. De hecho, hay muchos trabajos de gente que no está metida en la política, digamos en forma directa, consejos profesionales, universidades, etcétera, donde hay distintas propuestas. Yo en lo personal yo dejaría en Argentina exagerado. Hay 168 tributos en Argentina, ¿no? Pero de los cuales hay 160 que son 2 pesos en la recaudación. Gasto, corrupción, gasto administrativo. Yo creo que un buen sistema tributario es el que debe tener 2 impuestos, básicamente. El impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la función de impuesto a las ganancias? Que es un impuesto que pagan más los que más ganan. Pero cuando digo más, no es proporcionalmente más, sino pagan más cobrándosele una tasa superior. O sea, si vos ganás 100.000, tasa del 10. 200 del 12, a llegar a la tasa del 45. Así existe en todas partes del mundo. Ese impuesto a las ganancias redistribuye el esfuerzo y la riqueza. Y el IVA es el impuesto al consumo, que le aplica mucho más fuerte a aquellas personas que todo su sueldo lo gastan para vivir, no aquel que todo su sueldo o ingreso lo gasta para vivir y para ahorrar. Claro. O sea, con esas 2 columnas, y le saco todas las exenciones, Ricardo y José. Porque fíjate vos, los jueces dijeron, no, nosotros no pagamos impuestos porque somos jueces, muy bien. Y hubo un gobernador, La Pampa, que dijo, pero si los jueces no pagan, no deberían pagar los empleados públicos de La Pampa. Y entonces sacó una norma, hasta donde yo recuerdo, que La Pampa dijo, los empleados públicos de La Pampa no pagan impuestos a las ganancias. No puede el gobierno provincial tomar una decisión sobre una legislación nacional. Bueno, todo este descalabro y laberinto se solucionaría con la reforma tributaria y que de hecho hay propuestas. La Fundación lo tenía, cuando yo estuve alguna vez cerca de todos los centros de investigación de la universidad también lo teníamos. O sea, sí, tiene que haber y que sea previsible, si no un un empresario no sabe con qué regla de juego va a trabajar. ¿Cómo ves, digamos, en lo general, el aspecto no solamente económico, sino socioeconómico? Porque el impacto que vos decís va a pegar en la provincia, pega también en el aspecto socioeconómico, en los niveles de menores recursos. Es decir, la provincia va a tener menos dinero, menos ingresos para poder de alguna manera solventar las necesidades primarias de una gran parte de la sociedad. Sí, yo creo que eso, como vos decís, va a ocurrir. Y traigo a mención un hecho histórico del pasado. Cuando en agosto, septiembre del 2019 pierde Macri sale, en una época donde ya no iba a asumir él, a proponer rebajas en los impuestos del IVA y de ganancia. Lo sacaron corriendo los gobernadores, no le dieron ninguna posibilidad porque preveían que si eso ocurría iban a tener menores recursos. Ahí caemos en el otro tema, el gasto público. Bien. Pero bueno, la CUNSA hizo un trabajo que bajó el gasto público. Bueno, dejando de lado esos son temas macroeconómicos. Pero voy a lo siguiente. La pregunta tuya, ¿van a tener menos recursos las provincias? ¿Deberían estar haciendo un petitorium o una demanda para que no ocurran estas cosas? Claro. Si no, se quedan. Lo hicieron 2019. Ahora no he escuchado, salvo Schiaretti, a nadie a manifestar su oposición a este manejo de los recursos de que no les son propios, ¿no? Bueno, un contexto complicado. Y muy conociendo hoy el índice de inflación, el 12%, que ya todos sabían. Muy complicado y además surge de todo esto el aprovechamiento que hacen los sindicatos porque automáticamente pidieron paritarias. Pero fíjate vos que este aumento, o sea, no es casualidad, están concentrados en 4 sindicatos, ¿eh? Sí, claro. Sí. Porque solamente los miembros de esos sindicatos que tienen altísimos honorarios, salarios son los que se van a beneficiar. El resto, el sindicato de empleadas domésticas,
el sindicato de tantos otros cuyos ingresos con suerte llegarán a 200, 300 mil. Seguro. Sí. Es inocua la medida. José, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. José, muchas gracias. Y te vamos a volver a invitar pronto. Muchas gracias. Porque hay Gracias, mucha José. materia para seguir hablando. Ricardo, nos reencontramos la semana que viene. Sí, señor. Gracias. Buenas noches.